Hoy os traigo el ensayo perfecto para estas fechas. Halloween, la muerte sale de fiesta. Lo escribió David J. Skal y lo publica Pop Ediciones. En este libro el autor habla de la festividad de Halloween desde distintos puntos de vista. Por supuesto, comenta su origen y su evolución, pero también habla de la influencia de Halloween en el cine, la cultura popular o incluso en la política, que esto a mí me sorprendió muchísimo. Lo que está claro es que lo que actualmente se entiende como Halloween en Estados Unidos y la forma en que se celebra no es más que una mezcla de costumbres y de tradiciones que provienen de distintos países, sí, pero también de épocas históricas diferentes. Y por eso el autor hace un recorrido detallado, con muchos ejemplos, y que a mí me resultó interesantísimo por toda esta evolución histórica. Desde los aterradores sacrificios humanos que hacían los druidas celtas, hasta la creencia en hadas y en brujas que trajeron los inmigrantes irlandeses cuando llegaron a Estados Unidos, principalmente a partir de los años 40 del siglo XIX. El libro recoge también fragmentos de obras literarias en las que estas costumbres, en su forma original, antes de llegar a América, son protagonistas. Por ejemplo, en Los dos caballeros de Verona, Shakespeare hace mención explícita a algunas de ellas, y también hay un poema de Robert Burns que se titula Halloween, que describe algunas de las actividades tradicionales de esta noche del 31 de octubre. No solo la forma de celebrar Halloween, sino el propio significado de esta celebración ha evolucionado muchísimo con el paso de los siglos. Empezó siendo una festividad totalmente mística, un momento de comunión con los poderes sobrenaturales. Pero poco a poco este aspecto religioso o espiritual se fue perdiendo. Y cuando llegó la época victoriana, las fiestas de Halloween ya eran bastante frívolas. En Estados Unidos solían centrarse en actividades para casamenteros, en adivinación del futuro romántico y siempre guardando, por supuesto, el decoro femenino. En este ensayo, el autor recoge y explica cada paso de ese proceso, pero sobre todo sus motivos. Y a mí este análisis me parece interesantísimo, porque Halloween evoluciona influido por la situación política, social y económica de Estados Unidos en cada momento. De hecho, hay fragmentos de este ensayo que, más que hablar de terror o más que hablar de misticismo, son análisis sociológicos y económicos, puros y duros, y me han gustado muchísimo. Creo que el ejemplo más claro es lo que pasó en 1970. En aquella época en Estados Unidos, los ciudadanos tenían una situación muy tensa, con altas tasas de desempleo, escándalos políticos, un aumento muy preocupante del consumo de drogas, pero además también estaba cambiando la estructura social. Llegaron los hippies, la guerra de Vietnam provocó muchas discusiones dentro de las familias y una parte importante de la población vivía con miedo. Esto hizo que los falsos rumores sobre asesinos de Halloween o golosinas envenenadas proliferaran con mucha facilidad, aunque no tenían ninguna base real. Entonces fue cuando los adultos decidieron cambiar las reglas del juego. Hasta ese momento, el ritual de salir a pedir golosinas desempeñaba un papel importante en la socialización de los niños, pero también creaba un sentimiento de comunidad en todo el vecindario. Era un momento en el que los vecinos se visitaban unos a otros, todos se volcaban en acoger y en divertir a los pequeños. Por otra parte, los niños tenían permiso esa noche para
ser más libres, expresar su yo más antisocial, incluso, entre comillas, vengarse de los mayores, siempre dentro de unos límites, claro, pero podían hacer alguna gamberrada sin mucha importancia, y los adultos podían verlos pues como lo que eran, en vez de unos seres ideales y unas criaturitas angelicales, pues como personas con sus defectos y sus virtudes. ¿Y qué pasó? Que este clima de paranoia y de miedo generalizado hizo que los padres dijeran: no, esta libertad se acabó, vamos a transformar Halloween en una ocasión para reafirmar la estabilidad familiar, para validar la autoridad paterna, y se apropiaron de la festividad de Halloween para moldearla a su gusto. Y siempre que pasa esto, sea cual sea la festividad o la celebración, cuando los adultos toman las riendas, siempre acaba derivando todo hacia el consumismo. Y así hemos llegado al momento actual, en el que Halloween ha perdido completamente su función espiritual, su función social o incluso su función psicológica, y se ha transformado única y exclusivamente en negocio. Y por eso me encanta el capítulo en el que el autor compara Halloween con la celebración del Día de los Muertos que se celebra en México, porque allí todavía se honra de verdad a los difuntos. En el ensayo Halloween, la muerte sale de fiesta, se abordan otros muchos temas. No voy a mencionarlos todos porque son muchos, un análisis muy extenso, muy profundo y con muchísima información que es complicado resumir. Voy a dar unas pinceladas sobre algunos temas que me han sorprendido o me han interesado especialmente. Hay un tipo de casas encantadas que me llamó muchísimo la atención. Hubo un momento a finales de los años 80, a principios de los 90, en el que la iglesia se apuntó a esta moda. Crearon sus propias casas encantadas. Algunas resultaban entretenidas, divertidas, cumplían su función. Perfecto, nada que objetar. Pero hubo algunos ejemplos que hicieron una campaña radical contra el aborto de una forma tan desagradable y tan sangrienta que incluso el Consejo de Iglesias de Colorado presentó una queja formal. Y ahí decía textualmente: esta iniciativa resuma tal agresividad, odio y violencia que bien podría traumatizar a los jóvenes en vez de instruirles en la comprensión y el amor. El capítulo que a mí más me sorprendió fue el que analiza la relación entre Halloween y el colectivo LGTBQ de San Francisco. Con él aprendí algunos datos que me resultaron muy interesantes acerca de la forma concreta en que se oprimía a este colectivo, las diferencias con las actuaciones policiales en otros lugares de Estados Unidos y también sobre el importante papel que jugaron las drag queens en la lucha por sus derechos. Tampoco podía faltar en este libro una sección dedicada a la relación entre Halloween y el cine. Y es un capítulo muy curioso porque está lleno de anécdotas que me sorprendieron. Por ejemplo, hubo un juicio en Estados Unidos, un juicio por asesinato, en el que se presentó la película Halloween 2 como prueba de la defensa y el tribunal estuvo obligado a asistir a la proyección. A mí me resulta rarísimo. Aún así, tengo que decir que este capítulo es el que menos me gustó de todo el libro. Sobre todo la parte final, porque se dedica a analizar en todo detalle, demasiado exhaustivamente, en mi opinión, todas y cada una de las películas de la saga Halloween. Y esto llegó a aburrirme. Aunque por otra parte, en este capítulo hay algunas reflexiones que me gustaron mucho, sobre todo cuando analiza la función psicológica que cumplen las películas de terror. Si tuviera que elegir un solo capítulo de este libro, sería el dedicado a las brujas. Me gustó muchísimo, sobre todo porque es muy crítico. Os leo un fragmento. Cualquier mancha de nacimiento, lunar o colgajo de piel podía interpretarse como una tetilla de bruja.
por lo que resultaba un método muy práctico para desenmascarar hechiceras, al tiempo que daba a los puritanos libidinosos una justificación muy socorrida para desnudar y escudriñar cuerpos femeninos cuantas veces quisieran, sin necesidad de hacer examen de conciencia. David J. Skal repasa la figura de la bruja desde sus orígenes en la mitología popular y los cuentos tradicionales para niños hasta la actualidad, y se centra también muchísimo en Salem, la ciudad de Salem, la historia de los juicios que allí se realizaron y cómo esta tradición se ha mercantilizado y ahora se ha transformado en algo trivial solo para sacar dinero, y ya no se tiene el menor respeto por la parte histórica y documentada de aquellos hechos. En conclusión, este ensayo, Halloween, la muerte sale de fiesta, me parece muy completo, aborda la festividad de Halloween desde todos los puntos de vista, habla del aspecto histórico, comercial, sociológico, psicológico, político, económico, aporta reflexiones muy interesantes, por ejemplo, cuando habla de los disfraces políticamente correctos. En el aspecto más formal, todos los capítulos contienen fotografías o ilustraciones antiguas, la edición es excelente y la técnica con la que escribe el autor me ha gustado mucho. Son párrafos cortos, una estructura muy clara y alterna los párrafos de análisis o expositivos que podrían resultar un poquito más densos con anécdotas y curiosidades. Así que el resultado es una lectura muy fluida y muy amena. Yo no celebro Halloween, no veo películas de terror y la verdad, esta festividad tampoco me ha interesado nunca. Sin embargo, he disfrutado mucho leyendo este libro. Si no os interesa por la parte del terror o por la parte de la fiesta o la celebración, puede interesaros por la parte histórica y documental o por el análisis de la sociedad estadounidense. En cualquier caso, os la recomiendo. Como siempre, tengo muchas ganas de conocer vuestra opinión sobre este libro. ¿Lo habéis leído? ¿Os apetece darle una oportunidad? Contádmelo en los comentarios. Solo me queda daros las gracias por escucharme. Muchísimas gracias de verdad por seguir ahí. Pronto volveré con otro podcast y hasta entonces, disfrutad de la lectura.